Lucas 12, 49. Venimos viendo el libro de Lucas en forma sistemática, significa versículo por versículo, y hemos dicho que Lucas tiene por objeto, es un libro que tiene por objeto mostrarnos que Jesús es el Mesías, demostrarlo, y para eso recurre a todas las profecías que había en el Antiguo Testamento sobre Jesús. Muestra claramente cómo el Mesías tenía que cumplir una serie de requisitos y cómo Jesús precisamente cumple todos y absolutamente cada uno de ellos. Y ante eso tenemos que decir que Lucas logra demostrar con creces que Jesús es el Mesías esperado por Israel. Para hacerlo, Lucas va a la historia bíblica, va al Antiguo Testamento, nos muestra cómo se había profetizado de que antes de que viniera Jesús tenía que venir un precursor, alguien que lo anunciara, y efectivamente llega ese precursor que se llama Juan el Bautista. También Lucas hablaba de las señales que haría el Mesías y Jesús las hace todas. Tiene poder sobre las enfermedades, poder sobre la naturaleza, poder sobre el mundo espiritual. Y con eso no solamente demuestra que es el Mesías, demuestra que es Dios hecho hombre, que esa es la parte más increíble de la historia, demuestra que Dios hecho hombre. También vimos en el libro de Lucas, gracias hermano, también vimos en el libro de Lucas que el Señor inició su ministerio cuando tenía 30 años. Juan el Bautista lo proclama y dicen, miren, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una voz del cielo en ese instante dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y a partir de ahí comienza el Señor, anda por todas las ciudades, recoge miles de personas, pero se da cuenta que la gente es toda interesada, que lo busca únicamente porque el Señor les da comida o les da vestido o les provee alguna necesidad física. Entonces Jesús decide cambiar su forma de predicar y la Biblia dice que a partir de cierto momento comenzó a predicar solo por parábolas para que la gente que tuviera un corazón para él fueran los únicos que lo entendieran. Sigue su camino, escoge de entre sus discípulos a 12, a los que llamó apóstoles, que fueron más cercanos. Sigue su camino hacia Jerusalén, pero a pesar de todas las señales, incluso con los apóstoles, ellos todavía no le creen, tienen dudas en su corazón. ¿Será que este es el Mesías? Por lo cual Jesús hace una afirmación muy dura y dice, ¿hasta cuándo se debe soportar generación incrédula? Jesús, a pesar de eso, ellos se quedan pensando, meditando y algunos empiezan a reconocer, oiga, este es el Mesías. Algunos ya empiezan a reconocerlo. Jesús prosigue hacia Jerusalén, sus discípulos están contrariados porque dicen, Jesús les dice, voy a morir en Jerusalén, y él dice, pero ¿cómo se va a morir el Mesías si viene a salvarnos? Y estamos en esa parte donde ellos tienen también esas dudas. Por el camino se encuentran con muchos fariseos y escribas que están contradiciendo a Jesús. No niegan los milagros de Jesús, pero lo quieren desprestigiar. Entonces están diciendo que Jesús, ¿cómo puede ser que de Nazaret salga algo bueno, semejante pueblo tan chiquito por allá? ¿Cómo puede ser que un hijo del carpintero diga semejante cosa o sea un profeta? ¿Y cómo puede ser que los milagros que hace, eso no son en el nombre de Dios, eso es el Satanás que le ayuda? Y así es como calumnian a Jesús. Jesús empieza a responderle a los líderes religiosos y le dicen que lo que ellos son, le dice a sus discípulos, no sigan la levadura de los fariseos, o sea, no sigan las palabras infladas de ellos. También Jesús les dice, háganme el favor y me reconocen delante de los hombres y yo los reconoceré delante de mi Padre. Y el Señor empieza a hablar del afán y de la ansiedad, que no le tengan miedo a la vida que tienen, que a pesar de que los persigan, específicamente los fariseos, no les tengan miedos a ellos y que Dios va a proveer todo. Y fue cuando hablamos de no tener ansiedad, hablamos de la ansiedad y de que Dios, que miraran las aves del campo como Dios las alimenta, que miraran las flores como Dios las viste y que nosotros somos más valiosos que una flor y que un pájaro. Y que si eso es así, tengamos confianza que la vida no es comida y bebida, que la vida es estar en Dios. Y hablamos específicamente de eso. Las semanas anteriores estuvimos tratando el tema de que hagamos tesoros en el cielo, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y la semana pasada estuvimos hablando de estar esperando al Señor como un siervo fiel, y no como alguien que pierde la esperanza y dice, el Señor se está demorando mucho, y se desordene usted porque se demora mucho en llegar el Señor mientras regresa a la tierra. Y hoy vamos a una escena de la Biblia muy compleja, muy dura, muy difícil, que algunos los confunde cuando la leen, dicen, no, pero ¿cómo? Hoy vamos a hablar del príncipe de paz. ¿Quién es el príncipe de paz? Jesús. Dice, el príncipe divisor, se llama el mensaje de hoy. ¿Qué dice? ¿Divisor? Se llama el príncipe de paz, divisor.
Te dice, uy, no, eso no es una contradicción, ¿cómo? No, no es una contradicción, vamos a hablar del príncipe de paz, divisor. Para eso vamos a orar primero. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Rogamos, Señor, que tú obres en cada vida, en cada corazón. Rogamos para poder hablar con claridad tu palabra, que tú nos guíes en este plan y en este propósito. Rogamos que tú nos lleves, Señor, como solo tú lo puedes hacer, a las verdades que tu palabra expresa. Hoy dejo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos. Pido que haya un corazón dispuesto en ellos para recibir. Pido que nos des la sabiduría necesaria para expresar con palabras claras el mensaje. Que tengas misericordia de todos los que nos escuchan, de tu siervo quien habla, y que sea de edificación lo que tomemos para glorificarte. Pues todo esto lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Lucas 12, 49. Hoy vamos a estudiar Lucas, pero vamos a usar también Mateo, que dice lo mismo, para entender este mensaje. Lucas 12, 49. ¿Ya abrieron sus Biblias? Lucas 12, 49. Voy a ponerlo en pantalla de todas maneras para que lo puedan ver. Y comienza diciendo algo que nos entra en reversa. Dice, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? El Señor dice, vine para quemar la tierra. Y uno dice, uy, no. Pero Jesús es el príncipe de paz, pumas, ¿y de dónde salen con esa historia? Porque Jesús dice semejante cosa. ¡Wow! Jesús acaba de hablarnos antes de que hay que estarlo esperando, que Él llega en cualquier momento. El fuego en la Biblia, como el que está referenciado ahí, normalmente significa purificación. Habla de una acción judicial normalmente de parte de Dios. Para entender de qué fuego está hablando el Señor en este contexto, nos toca ir al versículo siguiente, que es el versículo número 50. Él dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla, dice Jesús. De un bautismo, dice el texto, tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. La palabra baptizar significa sumergirse, quedar debajo de, inmerso. ¿Ok? Por eso la Biblia dice, a todos nos manda y dice, hago el favor y se baptizan. ¿Qué es baptizarse? No es echarle agua así por encimita, es sumergirse en el nombre de Jesús, que es básicamente lo que él utiliza. Entonces el Señor dice acá que él tiene que vivir un bautismo, tiene que sumergirse entre algo. Y cuando él se sumerja entre algo, eso va a ser un incendio, va a provocar un fuego en la tierra, va a causar un estrago muy grande. Ahora nos toca aprender de qué bautismo es del cual el Señor está diciendo que tiene que ser bautizado, para poder entender cuando pase eso, cuál es el estruendo y qué fue lo que pasó. Ahora, para mirar eso, es que entendamos el momento en que está viviendo Jesús. Jesús tiene claro para dónde va. Él ya le dijo a sus discípulos, voy a morir. ¿A dónde va a morir? En Jerusalén. ¿Cómo va a morir? Él ya sabe que va a morir en una cruz. Él ya sabe que va a ser crucificado. ¡Wow! Ahora, ¿cuál es el fuego que se va a encender por lo que Jesús va a hacer? El fuego que se va a encender es que Jesús sabe que tiene que vivir un momento muy complejo, sumergirse en la cruz. ¿Sabe qué significa sumergirse en la cruz? Que todo el pecado del mundo, de todos nosotros, a lo largo de todas las generaciones, pues quede sobre él en un solo instante y quede cargado él del pecado que nunca tuvo, de llevar nuestros pecados. Ese es y él dice, y me angustia la idea de tener que untarme de todo eso. ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? Pero cuando se cumpla, los que, ojo, entiendan el significado de ese bautismo, les va a ocurrir algo. Van a ver cómo esa acción que lleva a cabo el Señor hace que se prenda una mecha que va para dos lados, una mecha que va para un lado para los que creen en Él y creen en lo que Él hizo en la cruz, y una mecha para los que no creen en lo que Él hizo en la cruz. A usted dice, ¿y ese cuál significado es? Ya, tranquilos, ya vamos a llegar allá. Está diciendo, cuando Jesús se sube a esa cruz y muera por nosotros, tomando todos nuestros pecados,
nos purifique por medio de su sacrificio expiatorio. Entonces, a los que lo sigan a Él, eso va a ser algo fuertísimo y va a producirse algo muy fuerte, tanto como un incendio. Va a producirse algo que va a ser muy quemante para todos y el fuego significa algo que me hace correr peligro. Y es que todo aquel que empiece a meterse con Él va a experimentar esa persecución. Y esa persecución va a ser fuerte como un incendio que sientes todo el tiempo que se está prendiendo al lado de tu vida, como algo de ese tipo. Por eso dice, de un incendio tengo que ser, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que llegue. Es la agonía de saber que Él es el sacrificio por el pecado, ese es el bautismo. Vamos a mirarlo en un versículo de 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, se hizo por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en Él. Jesús sube a esa cruz para pagar algo que Él no hizo, pero para pagar algo que nosotros hicimos, pecar. Y esa es la connotación de eso. Ahora, Jesús se sube a esa cruz para que cuando todo el pecado quede encima de Él, todo el mundo lo mire y diga, incluyendo a Dios, diga, ese es maldito por Dios. Esa es la expresión que se utiliza. Una persona que estaba en una cruz era maldecida por Dios. Era una forma de maldición de parte de Dios. Porque decía, ahí hay un pecador pagando. En el libro de los Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13. Está la explicación. Gálatas 3:13. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Y la Biblia dice, Cristo se hizo maldición por nosotros, se hizo maldito para Dios solo para salvarnos a nosotros. Y ese es el bautismo. Eso es en lo que Él tiene que sumergirse, en una cruz donde todo el pecado del mundo llega encima y Él la siente, la vive. Es una cosa impresionante que Él lo hace simple y llanamente por amor a nosotros. Y Jesús se sumerge en ese sufrimiento, en una dimensión que nosotros no podemos entender. Y cuando Él está pensando en eso, entonces Él se angustia, se atribula, se presiona por la perspectiva de tener que ir a vivir específicamente eso. Pero es necesario que lo haga. ¿Y qué lo hace? Y a pesar de todas sus dudas y que sabe que va a ser fuerte, Él lo hace, claro. Lo hace y cuando está en la cruz y lo cumple, porque hasta el final lo hizo, Él dice una palabra que hemos escuchado que dice consumado es, que en el griego significa hecho el pago. Señor, tú exigías un pago por el pecado por el pecado fue hecho. Consumado es. ¡Wow! Y entonces el Señor, después de decir, vengo a encender un fuego, vengo a traer algo muy fuerte para la humanidad, explica cómo va a ser eso en la vida real. Versículo 51. ¿Pensáis que he venido para dar paz a la tierra? Luego Jesús, al mundo paz nació Jesús. ¿No es así la canción? ¿No dice el Señor que mi paz os dejo, mi paz os doy? Entonces, ¿cómo Jesús, que conocemos como el príncipe de paz, cómo es que Jesús, al que conocemos, que le cantamos en Navidad, en los villancicos que se cantan, usted le canta que Él es el príncipe de paz, que vamos a adorarle porque Él trae paz a la tierra, paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres? ¿No decimos eso? Entonces, ¿que la Biblia tiene una contradicción? No, no es eso. Vamos a entender cómo funciona eso que dice acá. Os digo que no vino a traer paz, sino disensión. La palabra disensión significa dividir. El Señor dice, vine para traer división. Dice, pero luego no trae paz y tranquilidad. Tranquilos. O sea, el que trae paz a la tierra, el príncipe de paz, ¿va a traer conflicto? Sí. Uy, ¿cómo? ¿Cómo es que va a traer conflicto si se supone que trae paz? Entonces, esta es la explicación. Cuando yo soy un creyente
La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios rodea, me da su paz. Lo que pasa es que tal vez usted y yo no entendemos el concepto de paz. ¿Qué es paz para usted? A veces paz para usted es que el vecino no lo moleste, que el perro ese deje de ladrar, que usted pueda dormir. A veces paz es para eso usted, que nadie me venga a cobrar, que nadie me golpee, que esa persona toda incómoda no aparezca o se vaya a vivir a otro barrio. Eso es paz para nosotros, pero eso no es paz para Dios. Para que me entiendan lo que es paz, uso una ilustración muy conocida. Hay un mural que se llama Paz, pero cuando usted lo mira dice, ¿pero cómo se va a llamar paz? Entonces, lo que pasa es que en el mural hay una tormenta dibujada por un artista, y él dibujó una tormenta donde los árboles se están partiendo todos, y las hojas están cayendo, y el viento está terrible, es una borrasca. Y todo parece así, y se ve. Y entonces le preguntan al autor, ¿usted por qué le pone ese título con semejante aguacero, con semejante cosa tan tremenda que está pasando ahí? Él dijo, espere, mire. Dijo, mire el cuadro. Claro que es una borrasca y todo eso, pero mire el único árbol que aún está en pie. ¿Qué hay en ese árbol? Pues algunas poquitas ramas. En una de esas ramas, ¿qué hay? Mire bien. La persona se acerca, mira y dice ahí, en una de esas ramas hay un nido. Dice, ¿y qué hay en el nido? Mire bien. Y el tipo se acerca más y dice, hay un pajarito. ¿Y qué está haciendo el pajarito? Y se está durmiendo. Eso es paz. Paz es tener la relación con Dios en un estado tan grande que así el mundo se esté moviendo allá afuera, yo estoy tranquilo y confiado, como el pajarito que está en medio de la tormenta durmiendo en su nido. Eso es paz. Ahora, cuando el Señor dice que va a traer paz, habla de un estado en mi corazón en el cual yo estoy tranquilo, estoy en la relación correcta con Dios y descanso en todo lo que Dios está haciendo. Y a pesar de que hay un problema, mi confianza está, Señor, tú tienes el control de ese problema. Y tengo tranquilidad, tengo paz en medio de lo que estoy viviendo. No es que nadie me moleste y que no me pase nada y que no tiene nada que ver con eso. Por eso cuando el Señor dijo, mi paz os dejo, es que a pesar de que caminemos en este mundo que es difícil y complicado, yo puedo ser feliz y tranquilo. Como dijo Pablo, gozosos en la tribulación. Aún en momentos complejos de la vida, puedo estar tranquilo y gozoso porque Dios está conmigo, en la relación correcta. A eso es lo que se refiere el texto. Ahora, solo que el Señor fue claro. Si ustedes se acuerdan de Juan 14, 27, bueno, ustedes no se acuerdan, pero yo los voy a poner en la pantalla. Juan 14, 27. Dice así. Vamos a ver si sale. Bueno. Él dice, él ya dijo que su paz era diferente a la del mundo, paz que usted no se acuerda. Pero él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Es diferente. El mundo le ofrece a usted, yo no lo molesto. Dios dice, no, yo no digo eso. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahora, si usted busca una paz donde nadie lo moleste y eso, lo siento, esa no existe. Puede intentarlo y tenerla por unos instantes. Pero si quiere una paz permanente, a pesar de que el mundo esté moviendo y cayendo, tiene que meterse con Dios. Esa es la línea. Ahora, no es que haya una contradicción en lo que el Señor nos está diciendo. El Señor muchas veces le dijo a las personas, tu fe te ha salvado, ve en paz, por ejemplo, a mujeres pecadoras y a algunas otras personas. Y básicamente lo que estamos diciendo es que el mundo, ¿qué va a pasar? Porque entonces, ¿dónde viene la disensión que dice Jesús? En el mismo mensaje. Y quiero que explicarle cómo funciona eso. Está en Juan 16, 33. Juan 16, 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Uy, está ahí, vea, chévere. Pero enseguida en el mismo versículo dice, en el mundo tendréis, es un presente continuo. Significa, hoy tendré aflicción y adivine mañana qué, también. ¿Y qué tal en una semanita? También le tengo alguna otra guardada. Y en un añito, pues hay un guardadito también para dentro de un año. Y en 20 años,
También le tengo una cosita pequeña, no es una cosa grande así, pero se la tengo. Y usted dice, uy, no, pero ¿cómo? Me va a matar esa aflicción, voy a vivir afligido toda la vida. No, a ver, deje ser eso es fatalismo. El cristiano no vive el fatalismo porque el fatalismo es una teoría filosófica griega, así que nosotros no jugamos a eso. La vida es terrible, me van a caer un buconón de cosas en la vida y tengo que aguantármelas. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que un montón de cosas van a llegar en la vida, pero que usted puede vivir gozoso a pesar de todas las cosas que le caigan en la vida. Eso es muy diferente. ¿Estamos claros? Ahora, el Señor entonces lo que va a decir es que va a haber un problema cuando Él, los que creen en Él, empiecen a hablar su mensaje. Van a encontrarse con que hay una cantidad de personas que inmediatamente lo van a rechazar. Y se va a armar la grande, un incendio. Y entonces vamos a notar que por andar con el Señor va a haber división. Y división en el lugar que menos esperaríamos que nos dividiéramos, que es en nuestra propia familia. Y Él lo va a aclarar acá de una manera muy fuerte. Por eso dice, no he venido para traer paz al mundo, sino disensión o división. ¡Wow! ¿Por qué? Versículo 52. Él explica cómo es que va a pasar eso en la vida real. Lucas 12:52. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Y usted dice, ¿y cómo? ¿Cristo dividió esa familia? Y la respuesta es sí, Él la dividió. Pero es que eso, dividir es malo, pastor. A ver, ¿por qué se divide la familia? Porque resulta que cuando una persona de la familia llega a Cristo y se lo cuenta a las otras personas de su familia, las otras personas de su familia, muchas, ¿cuál es la reacción de ellos? Uy, lo perdimos. Usted le lavaron el cerebro, usted se volvió loco, usted allá, lleve la almohada para la iglesia, y empiezan a decirle un montón de cosas. Y uno dice, pero espere, ¿por qué se ponen así? ¿Por qué se rebotan? A ver, lo voy a decir de otra manera, a ver si hay una razón para rebotarse. Esta mañana hablábamos de eso. Vivo tomando, fumando, desperdicio la plata. No, ando regular en muchas cosas. Y ahora yo le digo a mi familia, conocí al Señor Jesucristo, quiero cambiar, me voy a comportar bien, voy a dejar de tomar eso, ya voy a andar, ya de verdad, ahora quiero ser serio, quiero andar bien. Y la familia me dice, no, terrible, usted lo que se quiere volver. Qué porquería, usted se quiere volver tenaz. Usted se quiere volver una grosería. Uy, no, fuchi. Si usted se vuelve así, lo desheredo. Si usted se vuelve así, ya increíble. Y uno dice, pero espere. O sea que si me vuelvo más bueno, ¿es malo? Y Jesús dice, sí, así va a ser la gente. Y debemos decir con tristeza que en la vida real así pasa. Uno le dice a la familia, me convertí al Señor, y dice, ¿y toda esa plata que nos gastamos en sus estudios, qué? ¿Y todo eso que invertimos en usted, qué? Y usted ahora va a dejar todas sus cosas allá. Y ahora usted, y empiezan todos a rayarse con nosotros. Y uno dice, pero espere, ¿qué pasó? Y entonces yo les comentaba esta mañana a los hermanos y les decía, ojo, ¿qué hay que hacer? ¿Me agarro con mi familia? Jesús no está diciendo que me agarre con mi familia, está diciendo, va a dividirse. Porque hay personas que lo van a entender, muy poquitas, y otras que se van a rebotar. Entonces, ¿qué hago? ¿Entro en un choque con ellos? No, tengo que aprender por qué piensan así. Y le voy a explicar por qué nuestras familias piensan así. La Biblia dice que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza enceguece el entendimiento. Pero las personas que no conocen al Señor creen que tienen el entendimiento limpiecito. Ellos creen que piensan súper bien y que la lógica es relógica súper bien y que con sus conclusiones sin usar a Dios son buenas. Entonces el problema está en la forma en que ellos piensan, que no consideran que su manera de pensar tenga errores. Ellos creen, no, yo pienso súper perfecto. Además, pastor, cada uno puede creer lo que quiera, uno puede creer a su manera. ¿En serio? Eso dice la Biblia. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, usted cree a mi manera, no a la que a usted le parezca. Pero la persona que tiene esa clase de pensamiento, eso tiene un nombre en filosofía, se llama pensamiento autónomo.
Pensamiento autónomo significa lo que yo piense y deduzca es lo que vale. Lo que no logre entender no vale. Y hay personas en el mundo que creen que piensan muy bien y normalmente están en nuestra familia. Y entonces les decimos algo que es bueno, que va a cambiarnos, transformarnos, y ellos inmediatamente, su pensamiento autónomo le dice, uy, no, a mí no me parece, y empiezan a sacarnos excusas. Pero es que allá lo van a robar, a usted no sé qué, a usted ya no sé qué, y empiezan a decirnos y a decirnos y a decirnos, y pensamos a veces que el problema es esas cosas que dicen que van a robar o que lo lavaron el cerebro. No, el problema no es ese. Los que están hablando así no se dan cuenta que tienen un problema espiritual. Su pensamiento autónomo no los deja ver más allá. Están trancados espiritualmente. Porque yo les digo siempre, me he sentado con ellos en filosofía y les digo, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Sin usar a Dios. ¿Es mejor una persona con vicios o una persona sin vicios? Sin usar a Dios, humanamente hablando. ¿Y cuál es la respuesta? Cualquiera, así no crea en Cristo, va a decir, pues, que no tenga vicios. ¿Es mejor una persona que deja mañas que le hacen daño? ¿O es mejor una persona que siga con esas mañas? Pues es mejor la persona que deja las cosas que le hacen daño. Le dije, entonces, aún usando la lógica humana, si una persona se para y le dice a usted, me voy a meter con Cristo para dejar estas cosas, la grosería, la manera de ser terrible, hablando en términos lógicos, quitemos a Jesús y la persona me dice, voy a hacer unos cambios en mi vida para mejorar, voy a dejar estas cosas. ¿Hay problema? Y la persona ve lo que me dice el filósofo, me dice, no, no hay problema. ¿Sabe cuándo es el problema? Cuando yo le nombro que es Jesús, que entra Jesús. Ahí es el problema. Mientras yo no le nombre a Jesús, yo primero le digo, mira, ¿será malo que yo cambie de esto a esto? Me dice, espectacular que cambies. Porque el hombre tiene que buscar la felicidad y la felicidad está en hacer el bien, las cosas buenas, me dice la belleza. Filósofo, no creyente. Yo estoy de acuerdo contigo. Le digo, listo, entonces yo estoy de acuerdo contigo, solo que lo voy a hacer a través de Jesús. Y dice, uy, no, ¿cómo se le ocurre? ¿A Jesús? ¿Y qué tiene que ver Jesús? Eso no se puede, eso no sé qué. Y entonces se rebota y es lo que pasa exactamente lo que dice acá. De una se rayan con Jesús porque nombré a Jesús y de una, pero ¿cómo? O sea que el problema no es que yo cambie. Si ustedes le dijeran a sus familias, oiga, mire, voy a hacer unos cambios así, sus familias, me alegra tanto, yo había sufrido tanto por verte así. Pero si usted le dice, voy a hacer unos cambios con Jesús, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Qué le pasa? Increíble. Solo el nombrarle a Jesús hace la diferencia. Y eso es lo que está denunciando Jesús acá. Se rayan de una. Porque el problema es que es espiritual. ¿Y qué significa que es espiritual? Que ellos no entienden que hay algo que les incita y que no les deja permitir ver una verdad como es Jesús. No la pueden aceptar, es inaceptable. Y por eso se rayan y dicen, no, está mal. Y empiezan a atacar. Y puede ser que usted antes de eso, usted tenía una relación espectacular con esa persona, pero después de que dijo que se iba a meter con el Señor, uy, la persona no lo quiere ni voltear a mirar a ver. Eso, ¿sabe qué? Jesús dice, eso es normal. Pero no se ofendan con esas personas. Es normal porque esas personas tienen un pensamiento autónomo y creen que lo que piensan es lo correcto. Están centradas en eso. ¿Cómo derrumbo eso? Yo no lo puedo derrumbar. Yo no puedo decirle, usted huele a azufre. No, pues ¿cómo se le ocurra decir semejante cosa? Usted tiene que entender cómo funcionan ellos en su manera de pensar. Entender que ellos están metidos en un mundo donde están como en una burbuja encerrados, donde no cabe Jesús, Dios no cabe. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero orar para que Dios la rompa. Dios, no nosotros. No rompemos a nadie. Dios es el que tiene que romper la burbuja. Que Dios entre a sus corazones, que Dios los convenza, que Dios los lleve, que Dios los guíe. Dios, nosotros no. Y la otra es llevarlos a la lógica y decirle, voy a cambiar. Apóyame en mis cambios. Y empezar a explicarle una y otra vez. Solo Dios lo puedes convencer, pero yo le empiezo a explicar, mira, esto es bueno, es tal cosa, tal cosa. Y esa es la manera que se trabaja esto. Pero es inevitable, como dice aquí la palabra, que en una familia las personas tomen partido y digan, ¿me voy con Jesús o no me voy con Jesús? Y por eso dice acá que entramos en conflicto hasta llegar a veces enemigos de la propia familia.
Pero increíble, eso no es nuevo. En la Biblia ya había pasado antes lo mismo. El Señor ya había dicho la misma cosa antes. Lo dijo en un libro que ustedes leen todo el tiempo que se llama el libro de Miqueas. Sí saben que hay un libro que se llama Miqueas en la Biblia, ¿no? ¿Ni idea? Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú. Está ahí en esa parte, ¿listo? Miqueas. ¿Tú, Miqueas? Capítulo... sí, porque si lees el libro de Miqueas. Miqueas capítulo 7, versículo 5. Vamos allá. En los tiempos de Miqueas, Israel desobedecía a Dios. Y solo unos pocos querían ser fieles. Y cuando eso pasó, entonces Dios le mandó un mensaje a Israel a través de Miqueas. Y les dijo lo siguiente, un mensaje muy duro y muy triste también, cuando le envió el mensaje a ellos. Este es el mensaje. Voy a ponerlo acá en pantalla. Ahí está. Vamos a oscurecerlo para que ustedes lo vean. Miqueas capítulo 7, versículos 5 y 6. Dice así. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. Ojo lo que voy a decir, de la que duerme a tu lado, cuídate. Ahí dice. Como para usted dedicárselo a la esposa, ¿no? Mira, te dedico este versículo. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Y eso lo que estoy diciendo no es nada nuevo, pasa a través de toda la historia de la humanidad. ¿Cuál fue el primer problema familiar grave? Caín mató a Abel. Caín mató a Abel. Y cuando uno se pone a mirar qué fue lo que pasó, dice cuando él mató, la Biblia aclara en Primera de Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Dice, ¿por qué lo mató? ¿Sabe que no me gustó las cosas justas que usted hacía? Me molestaban que usted hiciera lo bueno. Imagínese eso. Desde el comienzo de la humanidad siempre ha sido así. La gente le cuesta hacer lo bueno. Cuando la gente lo hace en el nombre de Dios, se rebota. No aceptan. Este es el corazón humano rebelde contra Dios mismo. Y eso fue lo que pasó con Caín y Abel. Y ese es porque el maligno, y ahí viene la otra parte, es porque nuestra naturaleza pecaminosa tiende al mal. Ese es el punto principal. Por eso el Señor aclara, versículo 53, así lo podemos ver acá, de Lucas 12:53, que dice así: estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. Y dice, ay, pastor, yo vivo eso. Pero eso no es por el Señor. Eso no es por el Señor, tampoco todas las veces es por eso. Aquí estamos hablando cuando es por causa del Señor, que parte de la familia se rebota y dice, no quiero nada. No quiero meterme a nada ahí. O sea, usted sí quiere meterse con Dios allá, con su Dios. ¿Sabe qué? Yo le respeto lo suyo, usted respete lo mío, le dicen a uno. Y está bien, vuelvo y repito, no es para juzgar a las personas porque nos dicen eso. Hay que entender que no logran comprender la verdad. Sus ojos, dice la Biblia, están enceguecidos. Nosotros también un día lo tuvimos así, pero un día el Señor nos abrió los ojos y entendimos qué era lo que estaba pasando. Ese es el punto. Ahora, este texto tiene algo espectacular y es que tiene un paralelo. Significa otro texto que es igualito, que nos va a ayudar a entender esa verdad todavía más profundamente. Ese texto está en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 34. Mateo 10, 34. Dice lo mismo, pero con otras palabras y le agrega una cosita muy importante para nosotros. Dice Mateo 10, 34. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz a la tierra, sino espada. Ese es Jesús hablando. Dice, no vine a traer paz, vine a traer espada. La espada significa, ¿qué hacen las espadas? Dividen. Dice, lo mismo, vine a traer división.
Y uno dice, pero ¿cómo es que el príncipe de paz trae división? Luego no viene a traer amor, y repito, trae paz al corazón de los que creen en él. Pero separa a los que no quieren creer en él, inmediatamente la presencia de él separa a unos y los pone a unos a un lado, otros al otro lado. Y entonces, ¿cuándo va a ser el príncipe de paz? Eso es otra cosa. Cuando Jesús vino por primera vez, hace 2000 años, la Biblia dice que vino como siervo, muy humilde. Pero cuando venga la segunda vez, todas las profecías que hacen falta por cumplirse, dice que vendrá como rey, como príncipe. Y esa es la que estamos esperando. Por eso, cuando vino como siervo, esta es la realidad de los que, mientras llega el Señor, va a ser siempre así. Va a haber gente que porque hablemos del Señor se va a dividir. Unos se van a acercar, otros se van a alejar. Eso es normal, absolutamente normal. Y no podemos angustiarnos porque pasen esas cosas. Va a pasar eso. Ahora, no vino para traer paz, sino espada, o sea, división. La palabra de Dios habla que esa paz llegará cuando el Señor gobierne esta tierra, la paz total. Ahí sí va a llegar. Pero como no ha venido todavía, no ha llegado. Por eso es que, ahora, ¿cuál era el problema? En ese tiempo, cuando los judíos vieron al Mesías y empezaron a reconocer Jesús es el Mesías, dijeron, el Mesías trae paz. Pero no leyeron, porque es falta de lectura, que las mismas profecías que ellos decían conocer, decía que antes de que llegara así, tenía que vivir, venir, mostrarse y sufrir y morir por nosotros. Sino en la cabeza decía, nos va a liberar, nos va a gobernar. Solo pensaban en esa parte y olvidaron la más importante. Sí, él un día va a gobernar, pero primero va a ser un siervo, va a morir por nosotros. Y por eso fue que no lo lograron entender de esa manera. En pocas palabras, lo que está diciendo es que el efecto inmediato de que usted se meta con Dios es que inmediatamente habrá una guerra a su alrededor, va a haber molestia, persecución, injusticia de muchas personas que tiene cerca y a veces, tristemente, de nuestra propia familia. Y eso va a ser algo fuertísimo. Y si usted no lo sabe tomar, se va a doler mucho y no va a poder entender esa verdad. Y no es que el Señor esté, como repito, diciendo dos cosas diferentes. Él trae paz en este momento a los que creen, pero también angustia a los que no creen. Ellos siguen como, ahora inmediatamente nombro la palabra Jesús y el rechazo se vuelve como si les echáramos ácido. En pocas palabras, Señor, mientras el Señor regrese, habrá espada, habrá división. Wow. Por eso el Señor dijo en 2 de Timoteo 2:3, una frase a través de Pablo. A pesar de que el Señor es el príncipe de paz, Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2:3. 2:3. Tú pues, o sea, hijo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y dice el versículo 35 y 36 de Mateo 10. Mateo 10, 35, 36. ¿Cómo voy a sufrir esas penalidades? De la siguiente manera. Porque vine para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el Señor dice, esa contradicción va a ser en que nuestra propia familia se va a dividir por causa de Cristo. Y usted dice, pero luego el Señor no trae unión a las familias. Claro, cuando las familias todas se convierten, sí. Cuando las familias solo una parte se quiere convertir, no. No habrá eso. Habrá intranquilidad en los corazones. Eso es lo que va a ocurrir. Por eso uno tiene que preguntarse, ¿y entonces cuál es mi papel? ¿Qué debo hacer para que esa disensión que va a llegar, ese es el punto, en muchas de nuestras familias no me afecte? Entender realmente que es normal que pase y empezar a orar para que Dios llegue a los corazones de los que ya no han llegado. Ahora, ¿de qué depende? Pues de que ellos dispongan también su corazón. Cuando hay gente que me ha dicho, pero pastor, yo he puesto mi familia en las manos de esas personas y se están peores. Entonces yo quiero contarles que si están peores es que está funcionando. Te dicen, no puede estar funcionando. Dice, claro que sí.
Quiero explicarle por qué. ¿Usted cree en la oración? ¿Usted cree que cuando Dios ora, Dios lo escucha? ¿Usted cree que Dios responde? Ah, bueno, entonces póngale cuidado. Yo oro al Señor, le digo, Señor, te pongo a mi hermano delante tuyo. Él no es creyente. Digamos que se lo digo hace un año. ¿Dios me escuchó, sí o no? Dios empezó a trabajar inmediatamente en la vida de mi hermano respondiendo a mi oración, sí o no. Veo gente como los de los taxis haciendo así. A ver, ¿creen en la... Vuelvo y repito la pregunta. ¿Ustedes creen en el poder de la oración? Sí. ¿Creen que Dios responde oraciones? Amén. Y si yo le digo a Dios una oración y la escuchó, ¿Dios no actúa inmediatamente con respecto a esa oración? A ver, solo estoy preguntando por Dios. ¿Dios empieza a obrar, sí o no? Sí. ¿Él empieza a trabajar, sí o no? Sí. A menos que pida algo torcido, Él empieza a obrar desde ese instante. Entonces vamos a poner el ejemplo. Entonces, ¿quiere decir que Dios ya está orando en mi hermano? Pues claro, desde el momento en que, desde la primera oración que hice por él. Entonces llega el segundo día. No hace un año, sino hace 11 meses. Y voy otra vez donde Dios y le digo, Señor, te pongo a tus pies a mi hermano. Y el Señor me dice, pero luego ya me lo puso hace un mes. ¿Por qué me pide lo mismo? ¿Es que acaso no cree que no lo escuché? ¿Estoy diciendo algo ilógico? No. Más bien, ¿por qué no le digo, confiando en lo que Él dice, Señor, gracias porque tú ya tienes a mi hermano y sé que estás trabajando? Otra cosa es que yo no lo vea, pero Dios no detiene su mano. Ahora, ¿quieres saber que si está trabajando? A veces va a ser visible y otras veces no. ¿Cuándo va a ser visible? Cuando su hermano se rebote. Porque entre más oro, algo pasa. Y ha pasado. Dice, pero es que ahora está más rebelde, está más gamín, ahora está peor. Pues claro, porque es que es como si yo le echara sal encima. Y la persona, uy, pero ¿qué está pasando? Y esta persona se toca más porque hay más presión sobre su vida para que Dios trate de acercarse a Él. Y la persona hace lo mismo que estamos viendo acá. Inmediatamente trata de entrar Jesús, entra en un rechazo más fuerte porque ahora siente la presión de Dios. Entonces, cuando están más rebotados, es que Dios está trabajando mucho más fuerte en la vida. El hecho de que yo no lo vea no quiere decir que no lo está haciendo. Esa es la forma de ver eso. Ahora, aquí dice, en lo que nosotros estamos viendo, que tristemente ellos, por su condición, pues van a rechazar y está bien, no peleen, pero repito, no peleen con ellos. Ahora, ¿cómo hago yo para mantenerme firme? Porque yo no quiero problemas con mi familia. No tiene que pelear con ellos. La Biblia no le permite a usted ni a mí agarrarnos con la familia porque no quiere seguir a Cristo. La Biblia no dice que usted les diga, ustedes son de lo peor. Nada que cambian. Llevo orando por ustedes y ustedes siempre la misma cosa. La Biblia no me permite eso. La Biblia me dice, hágame el favor y se mantiene firme, cumpliendo todos los principios bíblicos. Les va a hablar, les habla bien. Ellos se rebotan, usted les responde bien. Ellos siguen más rebotados, usted les responde bien. Así es como se hace. Y viene la prueba para todos, la prueba final. Les va a doler, esta les va a doler. Está en Mateo 10:37. Mateo 10:37. Póngale cuidado. Uy, no. ¿Cuántos aquí aman a su mamita? Y mi mamá está por acá, así que pilas. ¿Cuántos aman a su mamita? Pues todos aman a su mamita. Bueno, la mayoría hay gente que, uy, no, mi mamá es terrible. ¿Cuánto la aman? ¿A su mamá o a su papá? Y el Señor dice, hay una prueba para saber realmente si usted está conmigo o no está conmigo. La prueba del amor. Y básicamente el Señor nos pregunta si amamos más a Dios que a la mamá o al papá o a cualquier otra persona. Entonces, yo a veces he escuchado, no en Madagascar, en otra iglesia en Madagascar, donde Alex el León tiene una sede,
lejos frases como estas. Es que si mi mamita se va, yo me muero, se me acaba la vida. Ahora lean lo que dice ahí. ¿Es bíblico decir eso? Y a veces yo escucho a creyentes. No, es que si te pasa algo, realmente yo me muero. La vida se me acaba ahí. ¿Es bíblico decir eso? No. Pero pastor, uno estima a las personas. Ahí no dice que no las estime. Ahí no dice, no estime a las personas y solo estímeme a mí. Ahí no dice eso. Hay que leer bien. El que ama a padre o madre más, ama más. Está diciendo, mi amor por Dios debe ser infinitamente más grande que mi amor por mi mamá o por mi papá o por mi familia. Y yo le pregunto, ¿usted cumple ese versículo? Pero si la vida gira en qué le pasa a mi mamá o a mi papá, porque yo he creído en mi mente, se cerró y no vio lo que dice Dios, y me cerro en esa vaina, ¿cómo le va a poner cara a usted a Dios cuando Dios le diga esto? Ahora, quiero decirle lo que dice el versículo, que es muy duro. El que ama más, el que ama a padre o madre más que a mí, dice, no es digno. Y esa palabra, no es digno, es un problema súper serio. Pero re serio, es un problema chicharroncísimo para nosotros. ¿Sabe qué significa no es digno de mí? Lo voy a poner para que... ¿Cómo se traduce en el griego? Es tremendo. Dice, no es digno de mí, es decir, no merece ser mío. Ush. No merece ser mi seguidor. Usted dice, pastor, pero es que yo primero conocí mamá. A ver, para todos los que sufren de mamitis aguda tipo leyenda, pues obvio, si no, no hubiera nacido, obvio, pues primero conoció mamá, obvio. Y todas nuestras mamás son muy lindas y muy especiales, pero Dios está por encima de ellas. Ahora, y ojo, el orden de la Biblia siempre se respeta. Y cuando usted se casa, su mamá sigue bajando. Le dice, ay no, pastor, mire, ya había varios haciendo así como los de los taxis. Abrieron esos ojos y empezaron a ver, miren, lo dice la Biblia. El hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿No dice eso la Biblia? Cuando usted, la palabra en el hebreo, ¿sabe cómo se traduce eso? La lealtad a mis padres, porque vivía con ellos, ahora se pasa a mi familia primero. Entonces el orden es Dios, mi familia, mis padres. Y si usted no puede vivir con eso, grave. Yo conozco sinvergüenzas que idolatran a sus mamás o a sus papás. Que Dios se apiade de sus almas. Literal. Porque estás formando un ídolo. Y va contra la Biblia. Eso tiene que tener un equilibrio donde sea claro y demostrado con hechos que Dios va arriba. Si no, grave. Eso es lo que está diciendo el Señor. Él no dice que no le ame, dice que le tiene que amar menos. Este texto habla amar más, amar menos. Yo amo mucho a Dios, trato hasta donde puedo. Y puedo amar a los que tengo cerca, pero no tanto como a Dios. ¿Eso es claro? Quedaron todos como rayados así, todos como, uy, no, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser eso así? Pues fácil. ¿A quién pertenecemos? Dios dice, yo lo creé a usted, yo le doy la vida, todos los días lo sostengo, le doy las cosas y le pido que me ame con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y tengo el derecho a pedirlo porque yo soy su Dios. Así es sencillo. Y le permito que aparte de eso usted ame a otros, pero no tanto como a mí.
¿Entienden esa verdad, muchachos? Yo sé que eso entra en reversa. Te dice, no, pero mi mamita linda. Pues linda su mamita, pues muy linda. Y le hablo a todos los que son mamás, no jueguen a eso con sus hijos. Que ustedes no sean la piedra de tropiezo para que sus hijos no amen más a Dios que por ustedes pedir amor para ellos, para ustedes. Porque puede pasar que a veces las mismas mamás manipulen para, ¿qué va a hacer usted el día que yo me vaya? ¡Ay! El hijo malo le dice, una fiesta. Entonces, el punto es claro. Señores, vamos a tener en la vida elecciones donde vamos a tener que hacer una elección entre Jesús y mis parientes, entre el Mesías y las amistades, entre el rey, la lealtad al rey o el afecto familiar. Y ojalá decidamos bien con quién nos vamos. Esa es la prueba real del asunto. Y por eso es un texto donde Jesús causa división. No porque Él divida, sino porque solo sola presencia hace que los corazones que no quieren con nada con el Señor y se reboten, entran en reversa con eso y en un choque de no quiero, no. Por eso quiero preguntarle hoy, ¿con quién está su lealtad? ¿Con Dios primeramente o con su familia? Y no le estoy diciendo que no ame a su familia, que quede claro, es que me dijeron que no la podía querer a usted, nada. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que ame mucho a su familia, pero infinitamente más a Dios. ¿Está claro? Ahora terminemos en la vida, en la vida real. Nuestro amor y nuestra lealtad deben ser dados al Señor. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos. Y vamos a tener que pagar, es parte del precio que pagamos por seguir a Cristo. Que no todo es color de rosa. Y que a veces nuestra propia familia nos sentimos tristes porque no se acerca a Dios. Y claro, nos produce tristeza que no estén cerca al Señor. Pero vuelvo y repito, es un asunto de ganar con amor, es un asunto de que Dios siga obrando. Solo Dios lo sabe. Ojo, el hecho de que oremos no garantiza que lleguen, pero sí garantiza que Dios ya está trabajando en sus vidas. Y esa sí es la labor de nosotros. Yo estoy para confiar en Dios, no para cuestionarlo ni para criticarlo, y para creer que Él va a obrar como tenga que obrar para salvarlos. Y si no pasa, no es que Dios me vaya a decir, usted no hizo su parte, porque Él me decía, ora, pide, ruega, ya lo hice. Y si no llega a pasar, con tristeza, fue porque la persona ante la influencia de Dios decidió rechazarla. Y eso es un asunto que ya nosotros no manejamos. ¿Estamos claros? Por lo tanto, hermanos, quiero animarlos a que oremos por nuestras familias, aunque entendamos claramente la verdad que acabamos de exponer en el día de hoy, en la cual nosotros tenemos absolutamente claro y lo proclamamos de esa manera que vamos a tener que demostrar nuestra lealtad al Dios en el cual creemos. Que el Señor nos ayude a hacerlo con amor y tengan paz. Es parte de la vida y vamos a vivirlo, pero vamos a vivirlo entendiendo, tratando de ganarlos a ellos, no peleando con ellos. Que sea eso claro para también. Amén. Que el Señor nos ayude, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Rogamos, Señor, que nos ayudes a practicar esta verdad, a vivirla. Ayúdanos, Señor, a poder ser buenos instrumentos en manos tuyas. Te rogamos que así sea, Señor, por amor de tu nombre. Señora, gracias por recordarnos que la lealtad va primeramente contigo, que la vida gira en torno tuyo, no de otras personas, y que sí, tenemos que amar, y amar mucho, pero primeramente a ti, Señor.
Por eso el honor, la gloria, la honra, la alabanza la damos a ti y ayúdanos a que eso sea así, a que podamos disfrutar de las personas que nos has regalado al lado, pero también, Señor, a darte el lugar que tú mereces como tú lo pides. Y todo esto lo hacemos en el precioso nombre de Jesús. Amén.